¿Dónde está? Entonces, en la clasecita pasada estuvimos hablando de los diferentes procesos y la definición de nuestra primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, establecimos la variable mecánica, el trabajo en función de la presión y el volumen, ¿cierto? Y definimos la ley de conservación de esta forma. Entonces, lo que nos vamos a centrar nosotros es dar cuenta de cómo se ve afectada la energía interna de un sistema, ¿cierto? Puede pasar que esta energía se conserve, entonces que el delta de U valga cero. Vamos a encontrar procesos en los cuales esta energía va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces con esto vamos a dar cuenta de cómo la energía interna de un sistema aumenta, disminuye o permanece constante, ¿cierto? Cuando permanece constante, hay diferentes tipos de sistemas en los que esto se cumple, como en los sistemas aislados, como en los sistemas cíclicos y como el último caso en el que estudiamos, donde la energía interna permanecía constante en los procesos isotérmicos, ¿sí o no? Entonces definimos el proceso isobárico, el proceso isovolumétrico y el proceso isotérmico y dejamos dos incógnitas. El C sub P, que es el calor específico molar a presión constante, el C sub B, que es el calor específico molar a volumen constante, y hablamos de la expansión o compresión isotérmica, ¿cierto? Que se lleva muy despacito a temperatura constante, ¿cierto? Entonces que a temperatura constante se espera que el cuerpecito o el gas o el sistema que usted está analizando en particular, en ese sistema en particular no haya un aumento ni una disminución de la temperatura, que siempre esta temperatura como tal permanezca constante, ¿cierto? No hay un aumento ni una disminución, entonces como esa temperatura no puede variar, entonces la energía interna del sistema debe permanecer constante y en este tipo de procesos cualquier transferencia que se dé, sí o qué, se tiene que convertir una en la otra, sí o no. Si yo agrego energía en forma de calor, esta debe transmitirse en forma de trabajo para no dejar que la energía interna del sistema aumente, pues en particular en ese tipo de procesos. Entonces analizamos estos tres procesos y nos quedó haciendo falta analizar el proceso adiabático. Entonces, este también lo vamos a trabajar por definición. Este tipo de procesos, el proceso adiabático, se define como aquel proceso en el cual no hay transferencia de energía en forma de calor. No entra ni sale energía en forma de calor al sistema en ese ciclo, en ese proceso en particular, ¿cierto? Entonces, si esto sucede y yo pongo esto en la primera ley de la termodinámica, entonces el cambio en la energía interna al definirse como Q menos W, si Q vale cero, entonces esta energía interna estaría regida por transferencias mecánicas. Entonces uno tendría que conocer o una forma de calcularse esta variación de la energía interna o una forma de calcularse la energía mecánica. Puede pasar que se dé cualquiera de las dos, digo que a veces, por ejemplo, especifican la forma en la cual varía este trabajo y con la integral uno puede determinar la energía interna del sistema en particular. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para conocer más información de las variables de transferencia en los procesos adiabáticos es definir los tipos de gases con los que vamos a trabajar. Listo, entonces vamos a parar aquí un momentito el zoom del proceso adiabático y antes de hacerle un zoom al proceso adiabático toca definir el tipo de gas con el que vamos a trabajar, no, más bien no el tipo, los tipos de gas con los que vamos a trabajar. Aquí en esta tablita aparecen tres, los monoatómicos, los diatómicos y los poliatómicos, ¿cierto? Estos tienen muchos átomos por moléculas, estos tienen dos átomos por cada molécula y este tiene un átomo por cada molécula, como el helio y el argón. Esto es como el H2, el N2, el O2, el CO, todos estos tienen dos átomos por cada molécula. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con estos dos señoritos en donde esta variable, la C sub B, casi no se ve modificada, listo. Entonces la idea de este pedacito es determinar el CP y el CB para poder hablar de los procesos adiabáticos, porque resulta y sucede que en los procesos adiabáticos aparece una aproximación muy importante en función de algo que se conoce como el coeficiente adiabático.
Y este coeficiente adiabático obviamente solo aplica en procesos adiabáticos, está definido a través de los calores específicos que se deben calcular, los que todavía tenemos como incógnitas, ¿cierto? Este coeficiente adiabático se define como una constante, es un numerito y es la razón entre el calor específico molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante. Entonces, por eso sí o sí los debemos primero conocer para poder determinar esta variable en función de los gases con los que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con gases monoatómicos y diatómicos. Entonces, primero vamos a hacerle un estudio a los gases ideales. Siempre van a ser ideales. A veces a uno se le queda la palabra ideales, pero siempre son ideales, ¿listo? Vamos a primero a trabajar con los gases ideales monoatómicos, como el helio y el argón. Listo. Entonces, ¿qué sucede en los gases ideales monoatómicos? En los gases ideales monoatómicos uno tiene un teorema que le permite determinar la energía interna del sistema, ¿cierto? Aunque uno ya más o menos lo saben, véanlo por acá. En un proceso isotérmico dijimos, bueno, él se define como aquel proceso en el cual la energía interna del sistema no puede ni aumentar ni puede disminuir, debe ser cero, o sea que debe permanecer constante. Entonces esta definición de 1 a 1 le da como que una pista, ¿sí? O que le dice, ah, listo, entonces eso quiere decir que si la temperatura en este proceso permanece constante, el cambio en la energía interna o la energía interna de un sistema en particular depende directamente de los gradientes de temperatura, ¿sí o qué? Si la temperatura permanece constante y acá yo no tengo un delta de T, entonces en este proceso en particular yo voy a agregar que delta de U sea igual a 0, ¿cierto? Si este delta de T es positivo, entonces este delta, ay caramba, este delta de U también va a ser positivo. Entonces, si la temperatura de un sistema comienza a aumentar, la energía interna del sistema también comienza a aumentar. Eso tiene mucho sentido, ¿sí o qué? O si la temperatura de un sistema empieza a disminuir, la energía interna de ese sistema en particular también comienza a disminuir. Entonces, de acá es desde donde uno se percata de que estas dos variables son directamente proporcionales, ¿cierto? Entonces acá, cuando se estudiaron los gases ideales, tanto los monoatómicos como los diatómicos, se dieron cuenta de esa proporcionalidad, ¿sí? O que entonces acá establecieron un montón de variables que quitan esta proporcionalidad y establecen para esta ecuación una ecuación a través de una igualdad, ¿cierto? Entonces, al ser gases ideales, la constante universal de los gases obviamente tiene que entrar en juego, ¿cierto? Y pues como en los ideales también estamos asumiendo que el número de moles permanece constante, entonces esta variable está definida en función del número de moles, ¿cierto? Y aparece un teorema que quita esta proporcionalidad y establece la igualdad, y ese teorema está demostrado en el capítulo de la teoría cinética de los gases y se conoce como el teorema de equipartición, ¿cierto? Este teorema dice que según, tiene muchas definiciones y ok, unas definiciones súper complicadas en la física estadística, y si uno, pues si uno se pusiera a estudiar esa vaina desde primeros principios, esta vaina es bien complicado, pero más o menos es algo así como esto, imagínenselo. Suponga que este es el átomo por molécula que tiene el gas ideal monoatómico que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces ese teorema de equipartición dice que la energía se distribuye en partecitas iguales de forma proporcional a los grados de libertad que el sistema tenga asociados. Entonces, se supone que esto es como una partícula, bueno, legalmente es un átomo, ¿cierto? Entonces supongan que eso es un átomo. Entonces, si usted lo piensa ahí como una bolita, una masita ahí en el sistema de coordenado X, Y, Z, entonces esta particulita, ahí disculpan pues como el modelo tan macroscópico para usar la representación de esta vaina, pero así se puede hacer muy sencillamente, esta masita aquí en este sistema coordenado tiene 3 grados activos de libertad, el X, el Y
y el Z. Entonces tendría asociados como tres ejes en los cuales se le podría asociar una energía cinética promedio, ¿cierto? Un medio de mvx al cuadrado, un medio de mvy al cuadrado, un medio de bz al cuadrado. Esa energía traslacional se va a repartir de forma igualita en esos 3 grados activos de libertad, ¿sí o qué? Entonces sería un medio en X, un medio en Y y un medio en Z, y eso al final me va a sumar 3 medios, ¿cierto? Entonces esta energía siempre es proporcional como a los grados activos de libertad. Entonces en este sistema habrían 3 grados activos de libertad asociados pues a estos como 3 ejes coordenados cartesianos. Entonces ese teorema pues tiene una demostración más poderosa y toda esa vuelta permite establecer la definición de la energía interna en función de estas variables. Entonces nosotros siempre vamos a asumir como conocida esta definición y de esa forma vamos a tomar la energía interna en cualquier tipo de proceso en particular que tengamos. Lo único que necesitamos conocer es qué tipo de gas tenemos, si monoatómico o diatómico. Uno de esos dos porque es con los dos que vamos a trabajar. Listo. Entonces, bueno, usted me dijo que necesitamos conocer el CP y el CB. Entonces, para conocer el CP o el CB necesitamos analizar los tipos de procesos involucrados en los que nos salieron esas variables. Entonces, supongamos que yo tengo un gas ideal monoatómico y que ese gas ideal monoatómico está sujeto a un proceso isovolumétrico, ¿cierto? Empecemos con un proceso a volumen constante, ¿cierto? Isocoro o isovolumétrico. Y empecemos a aplicar ya todo lo que aprendimos. Entonces, un gas ideal a volumen constante tiene definida una energía interna dada por la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces empecemos. Como el volumen es constante, la energía mecánica vale cero porque no hay cambios infinitesimales ni macroscópicos de volumen. ¿Listo? Y como el gas ideal es monoatómico, el cambio en la energía interna estaría definido como 3 medios de NR delta de T, lo que acabamos de definir nuevo arriba. ¿Listo? Con los grados de libertad. Y en el proceso a volumen constante, este Q se definía a través del número de moles, una nueva variable que aparecía con una V minúscula para hablar de que se llevaba a cabo en un proceso a volumen constante y era proporcional al delta de temperatura. Entonces de esta ecuación de acá, sabiendo que el gas ideal es monoatómico, ya podemos determinar cuánto vale el C sub V. Entonces este delta de T se simplifica, este N y este N se simplifica y entonces me queda establecida la nueva definición, el C sub V o el calor específico molar a volumen constante para los gases ideales monoatómicos está definido siempre como 3 medios de R. Acuérdense que R es la constante universal de los gases que tiene siempre el valor de 8.314. Yo cojo 8.314, lo multiplico por 3 y lo divido por 2, me da un valor súper cercano a estos dos que yo tengo acá. Estos son los resultados experimentales de estos gases, ¿cierto? Entonces estos gases son bien parecidos a los ideales, entonces son clasificados como gases ideales monoatómicos porque su CV presenta esta definición acá abajo. Entonces por eso nosotros vamos a trabajar con estos gases bien comportaditos. Entonces esta es nuestra segunda definición. ¿Cómo vamos a trabajar el C sub V si es monoatómico? Entonces vean esto tan poderoso. Yo ya me puedo venir para acá, para este pedacito y reconocer el 3 medios de R como el C sub V. Entonces esta definición de la energía interna es mejor borrar el 3 medios de V y escribirla en su definición más bonita, como es conocida pues como la definición de la energía interna de un gas ideal como NCB. Voy a colocar el N aquí adelante y el 3 medios de R lo voy a colocar en la variable que acabamos de definir como C sub V, ¿cierto? Siendo pues el C sub V o el calor específico a volumen constante por unidad de mol para los gases ideales monoatómicos como 12
.47 joules sobre mol por Kelvin o 3 medios de R. Listo. Entonces, todas estas variables van a ser siempre conocidas cuando en su enunciado le arranque la descripción como se tiene un gas ideal monoatómico, entonces usted de una conoce su energía interna y entonces de una usted va a conocer siempre su C sub V, su calor específico molar a volumen constante. Listo. Ahora tengo conocido el C sub V, entonces me voy a analizar el C sub P. Entonces para analizar el C sub P debo analizar en el mismo gas ideal monoatómico un proceso pero a presión constante, ¿cierto? Entonces en el de arriba me salió, ay, el C sub V y en este me va a salir el C sub P. Listo. Entonces vuelve y juega lo mismo. Defino la primera ley de la termodinámica, delta de U igual a Q menos W. Vamos a colocarla de una vez, listo. ¿Cómo se define el delta de U en este tipo de gases? Se define como 3 medios de NR delta de T, y como ya tengo la otra definición, mejor voy a usar la otra definición, ¿sí? Ok, en vez de colocar 3 medios, entonces voy a colocar el N, el CB, que ya sé que vale 3 medios de R, y el delta de T, la nueva definición de la energía interna, listo. Y luego sigue la energía en forma de calor, entonces es N, como el proceso se lleva a presión constante, entonces hay carambola, el C sub P por delta de T. No sé si se acuerdan de esas definiciones, pero esas definiciones fueron las que se dieron en la clasecita pasada aquí con azulito. NCP delta de T palisobárico y NCB delta de T palisovolumétrico, o el que se define a volumen constante, listo. Listo, entonces tengo este pedacito. Entonces ahora me hace falta colocar el trabajo, ¿se acuerdan? El trabajo se define como la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿sí o qué? Como la presión es constante, la presión sale y me queda que esto es un delta de B evaluado en la condición final y en la condición inicial, pero BF menos BI es el delta del volumen, entonces uno también puede definir el trabajo en un proceso a presión constante o isobárico como P por delta de B, ¿cierto? Pues delta de B, BF menos BI. Listo, mejor lo voy a escribir de esa forma. Y lo voy a escribir de esa forma porque pareciera ser en esta ecuación como todo parchadito, que todo me quedaría expresado en función de número de moles. Si aquí hubiera un número de moles, ese número de moles se podría cancelar. Y este delta de T y este delta de T, si aquí apareciera un delta de temperatura, también se podría cancelar. Entonces vamos a hacer que esa vaina no salga, listo. Entonces para hacer que esa vaina no salga, va a coger la ecuación de estado. Esa ecuación de estado es súper guerrera y uno la usa para todo. Entonces uno la coge y la diferencia dejando la presión constante. Entonces le queda presión constante, diferencio el volumen. De este lado, NR constante, diferencio la temperatura. Entonces miren, tan bacano. Eso me dice que yo puedo coger el P delta de B que tengo ahí a la izquierda y reemplazarlo por NR delta de T. Entonces hagamos esa vaina en vez de escribir eso de esa forma para complicarnos la vida, mejor escribámoslo en función de la temperatura, NR delta de T. Y entonces ahora sí le salió lo que usted quería hacer, en donde quería simplificar las Ns y las deltas de T en todas partes y construir una definición que le permita calcularse entonces el C sub P, porque miren que acá C sub P queda solito y para dejarlo solito abandonado de este lado de la igualdad, el CB debería pasarse a acompañar con este menos R que quedó. Entonces voy a pasar para este lado al R a sumar. Entonces, con esa ecuación, uno podría calcularse muy sencillamente el CP, porque como CB ya lo conoce, entonces aplíquelo. Entonces, ¿usted qué aprendió arriba? Que el CB vale 3 medios de R, y aquí le está sumando un R, ¿cierto? Le está sumando como un 1. Entonces, si usted saca el R como factor común en la definición de CP, entonces en la definición de CP, de CP, R factor común de CB, que es 3 medios, y como sacó R como factor común, acá le quedaría
daría un 1, ¿cierto? Y 3 medios más 1 generalmente le da 5 medios. Entonces, por eso es que aquí voy a colocar que ese P, entonces en los gases ideales monoatómicos vale 5 medios de R. Todas estas cosas que estoy rectangulando aquí en estos cuadritos rojito son variables conocidas siempre. Para los gases ideales monoatómicos, definición de energía interna, definición de calor específico molar a volumen constante, a presión constante y definición en una relación entre los calores específicos molares. Esta relación es súper importante porque establece la que la constante universal también, sí, o que vean tan bacano, y acá uno también podría calcularse para cierto gas ideal dado o el CP o el CB en función de esos 8.314 que se definen como la constante universal de los gases. Listo. Entonces se supone que con esta información usted ya podría analizar el proceso adiabático porque conocería en la aproximación adiabática este gamma, ¿cierto? Entonces vamos a colocar de una vez como variable conocida aquí en este cachito el gamma. Si usted tiene un gas ideal monoatómico sujeto a un proceso adiabático, tendría un gamma asociado y ese gamma asociado se define como la razón entre estas dos Cs. Entonces sería el Cp, miren que la definición es primero Cp sobre Cb, entonces sería colocar todo fácil, 5 medios de R sobre 3 medios de R, los R medios se cancelan, entonces esto simplemente daría 5 tercios, listo. Entonces por eso es que aquí yo voy a colocar 5 tercios. Y 5 tercios es un número, usted también lo puede poner matemáticamente, pues no sé, como en numerito, no en fracción, sino en numerito decimal, entonces esto me daría feito 1.6666667 y vamos a aproximar esa vaina a 7. Eso quiere decir que aquí va a haber una curva, ¿sí? O que va a estar regida por esta aproximación adiabática. Este gamma es muy importante porque es como el que decide la tendencia o la caída de la curva adiabática, porque de hecho no la hemos dibujado, pero una curva adiabática se parece mucho a la curva isotérmica, solo que como este gamma es positivo y mayor que 1, cae súper rápidamente, ¿cierto? La isotérmica cae así como lenta, chan, 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 lenta. La otra cae taquete de una. A veces es muy difícil reconocerlo en el dibujo, sobre todo con Parkinson, ¿sí o no? Pero lo más importante va a ser de definir súper bien físicamente cómo son las variables de transferencia. ¿Qué importa así como yo que no lo sepamos pues dibujar bien bonito, bien bonito? Listo. Bueno, primer zoom de gases ideales, monoatómicos, sí, o que sus grados activos de libertad y todo este carretazo de las nuevas definiciones acá. Aquí lo más importante es como que usted aprenda a reconocer cosas. Por ejemplo, como es monoatómico, acuérdense del carretazo de que esto es un átomo por cada molécula y piensen en el dibujito y de los grados activos de libertad. Entonces, como él tiene X, Y y Z como para asociarle esos 3 grados activos de libertad, entonces este CB es directamente proporcional a esos 3 grados activos de libertad y ya el CP es a esta fracción sumarle 1. Entonces es súper fácil, listo. Ahora vamos para lo mismo, pero con 2. Bueno, en realidad no es con 2, sino con 5, ¿sí o qué? Ahora vamos a definir la misma vaina, pero para los gases también ideales, que tienen 2 átomos por cada molécula, o sea, los diatómicos, tómicos, listo. Entonces, la misma vuelta. Estos señoritos van a tener definido una energía interna, ¿sí o qué? Y esta energía interna va a ser proporcional. Ay, muchachos. Va a ser proporcional al N, sí o qué. Las constantes NR va a estar en función de los cambios en la temperatura y va a depender de la suma de las energías promediadas en los muchos grados activos de libertad que ahora tiene este sistema, ¿cierto? Ustedes supongan que ustedes tienen 2 átomos y que estos 2 átomos le van a definir su gas diatómico, ¿cierto? Entonces esto se parece como a un cuerpo rígido o como decía el profe de química, imagínense que esta vaina es como una mancuerna, ¿cierto? Pero es como una mancuerna rarita porque depende de los átomos que se tengan en este sistema en particular, ¿sí? O que como, no sé, rubidio, cesio, entonces va a haber uno que es más pesado que el otro, ¿sí? O que entonces puede que estas 2 bolitas no sean así y que este cuerpo rígido como tal tenga
un centro de masa más inclinado para un lado que el otro, sí, o que meros carretazos. El caso es que si usted coge ese cuerpo rígido y le empieza más bien a buscar los grados activos de libertad, entonces en esos grados activos de libertad van a aparecer dos más, ¿sí o qué? Porque usted lo coge al cuerpo rígido. Este cuerpo rígido puede trasladarse en X horizontalmente, verticalmente, ¿sí o qué? Y puede como entrar o salir del plano del tablero, ¿sí o qué? Tan, 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 tan. Entonces sigue teniendo los 3 grados activos de libertad. Esos 3 grados activos de libertad son como los traslacionales, pues. Pero además de eso, como estos dos átomos están unidos a través de un resorte, entonces se puede presentar la vibración. Entonces hay asociada una energía cinética, no, una energía vibracional, ¿sí? O que los 3 grados activos de la energía cinética, la energía de vibración, pero además de eso, este sistema, este cuerpo rígido va a tener pues ¿cómo se llamaba eso? Mecánica, un eje de simetría, y con respecto a ese eje de simetría también va a tener asociado una rotación. Puede que en esa rotación no haya cierta simetría, entonces que el eje esté desplazado, no sé, más para acá o más para acá, entonces que en la rotación se dan ciertos cambios, así que en los gases ideales monoatómicos la energía se tiene que equipartir, repartir en partes iguales en estos 5 grados activos de libertad, ¿cierto? 3 de traslación, 1 de vibración y 1 de rotación. Si usted suma todos esos grados activos de libertad, le da un total de 5. Entonces serían 5 medios, 5 de repartido en todas partecitas iguales. Por eso es que esta vaina es proporcional a 5 medios. Listo. Entonces aquí también hay un CP y un CB que va a depender de este numerito de acá arriba, ¿sí o qué? Entonces como que el análisis se hace un poco sencillo, pues en mi parecer el análisis es como la misma vaina que lo que acabamos de hacer, pero intercambiando en todas estas partes que hay acá el valor de los grados activos. Entonces, si el proceso se lleva a volumen constante, ¿qué pasaría? Esta misma definición, porque el W sería 0, ¿cierto? Si W vale 0, entonces acá en la energía interna me va a quedar Q igual a delta de U. Delta de U se define ahora como 5 medios de NR delta de T, y el Q, carambola, se define como NSB delta de T. Entonces vean que acá me va a salir exactamente la misma definición que él se ve, pero proporcional a los 5 grados activos de libertad que va a tener este sistemita, ¿cierto? Entonces es como si acá simplemente se reemplazara esta vaina por un 5, y como si acá esta vaina se reemplazara también como por un 5. Los grados activos. Si uno se inventara, no sé, una variable que se llamara grados activos de libertad, bueno, que no sé cómo llamarla, A, por ejemplo, entonces aquí estaría el A grandota, y en este 5 estaría el A grandota, esos grados activos de libertad de cada uno de estos tipos de gases ideales. Listo, entonces tengo el CB, entonces a volumen constante me sale el CB, y a presión constante la ecuación sería la misma, ¿cierto? Pero entonces miren que aquí ahora la definición no sería 5 medios de NR delta de T, sino que sería en función de la nueva CB, ¿cierto? Entonces la definición como, ay carambola, carambola, como estándar para el delta de U siempre va a ser NCB delta de T, que es lo que va a cambiar el valor de CB. Vale 3 medios de R si es monoatómico, y como aumenta los grados de libertad en los diatómicos, vale 5 medios de R en los diatómicos. Listo. Entonces esta demostración va a ser exactamente la misma, porque la energía interna va a seguir valiendo NSB delta de T, o sea que este rectángulo rojo lo vamos a poder volver a aplicar en el caso del gas ideal a monoatómico a presión constante, ¿cierto? Solo que con este nuevo valor del CB. Entonces sería, CB vale 5 medios más 1, entonces sería 5 medios más 1, sería 7 medios de R. ¿Listo? Entonces así de esa forma es
esta ecuacioncita de acá es súper recontra importantísima, es válida para los dos sistemas, listo. Entonces esto de acá es muy importante porque le va a permitir a usted distinguir la otra variable conociendo pues una de ellos. Ah, bueno, si el problema me dice que el CB de tal problema, no sé, no es de 20.40, no es de cuánto, ¿cómo es que está definido acá en este pedacito? No es de, no es de como, ay, no es de, bueno, es de 12 no es de 12.47, si no inventemos, nos dio 12, por ejemplo, para tal gas X que no diera ni siquiera el nombre. Entonces, con ese CB usted trabaja y con esta fórmula de acá, usted se va a conocer pues su CP, por ejemplo, si ese fuera su problema. Entonces este sería como el resumen mismo de ahí, pero para gases ideales diatómicos. Entonces nos hace falta definir el valor del gamita, ¿sí o qué? El gamita que es la fracción de los calores. Entonces esto sería coger y dividir esta vaina, entonces sería 7 medios de R sobre 5 medios de R medios y R medios se cancelan, entonces en este problemita el gamma sería 7 quintos, ¿cierto? Y 7 quintos generalmente da 1.40 o 1.4. Listo. Otra vez, positivo, obviamente, porque los calores específicos molares siempre son variables pues positivas, son energías por unidades de moles, ¿sí o no? Y es positivo y mayor que 1, ¿cierto? Entonces ya con esto usted entonces recuerde que siempre va a tener como variables conocidas todas estas tres cantidades de acá, dependiendo del tipo de gas, que es lo único que tiene que recordar o asociar a cada gasecito, los grados activos de libertad, ¿listo? 5 para los de traslación, rotación y vibración y 3 solamente para los asociados a traslación en los monoatómicos. Este tiene 2 átomos por molécula. Entonces, como ahora sí tenemos la definición del gamita, entonces ya con eso sí podemos entonces discutir acá todo lo involucrado en los procesos adiabáticos. Listo, entonces miren que, por ejemplo, si usted le dicen, mira, tenés un gas ideal, sea monoatómico o sea diatómico, de una usted va a reconocer que en ese tipo de sistemas monodiatómicos, la energía interna siempre se va a definir como NSB delta de T. Listo, aquí después lo que siga, sí es importante reconocer si es mono o diatómico, porque ahí es donde usted tiene que asumir todas esas otras tres variables que van ahí, ¿cierto, señora? Alguien no hablar, ¿no? Listo. Acá, no. Si se puede ver como más, para que le toque una foto. Ahí. Profe, ¿por qué son 5? O sea, tienen los 3 ejes, el de rotación, ¿cuál es el otro? Cierto, ese es el resumen de los monoatómicos y los diatómicos. Ahora sí voy a subir para el resumen de los que estamos trabajando, los procesos adiabáticos. Acá, listo. Ah, no los escucho. Chample. ¿Qué están dimensiones? No. Ay, me punto. Ah, miren esa tortilla. Profe, hola. Ya, esperen, no, esperen, no, esperen. Listo, hábleme, no. Señorita. Profe, hola. Hola, ahora sí, señorita. Ya los escucho. Ahora sí. Yo te estaba preguntando que por qué era 5. O sea, tiene los 3 ejes de X, Y, Z, el de rotación, ¿y cuál era el otro? Vibración, por el Listo. resortico. Ajá. Ah, listo. Bueno, Gracias, profe. qué pena, muchachos, no les estaba escuchando. Imagínense, en un día ahora me hayan preguntado algo, me era ignorada la que les metí. Sí, está ya pensando que me está ignorando. Seguí hablando.
Menos mal alguien escribió, sí. Tenía todo este volumen bajado del todo, era tortilla. Bueno, entonces ya lo conocemos, listo. Entonces, supongan que usted tiene un proceso adiabático, listo, no hay transferencia de energía en forma de calor. Por lo tanto, lo que le pase a la energía interna va a depender de una variación mecánica del trabajo, pero dependiendo del tipo de gas, mi energía interna va a ser NSB delta de T. Entonces, de esa forma voy a poder conocer cuánto vale la energía interna del sistema y también voy a poder conocer cuánto vale la energía mecánica, ¿cierto? El trabajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer para poder seguir con este desarrollo, necesito definirles en los procesos adiabáticos unas relaciones súper importantísimas. Ya todo este Zoom que sigue es de procesos adiabáticos, o sea que solo aplica para eso, para procesos adiabáticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que tengo un proceso adiabático, entonces supongamos que tenemos un proceso adiabático y supongan que en ese proceso adiabático se da la siguiente aproximación, ¿sí o qué? Para que un proceso sea adiabático y no haya transferencia de energía en forma de calor en los alrededores, hacia afuera o hacia adentro, el proceso se da muy lentamente, ¿cierto? Pero al darse lentamente en ese proceso adiabático, la presión, el volumen y la temperatura, las tres variables termodinámicas cambian. Y los cambios que estas señoritas sufren son cambios súper recontra chiquiticos. Cuando en matemáticas a uno le hablan de esos cambios súper re chiquitos, uno dice que cambian de forma infinitesimal. Entonces, supongamos que usted tiene un proceso diabático donde las tres variables de transferencia cambian y los cambios que ellas sufren son súper chiquitos. Entonces aquí voy a tener que hacer un abuso de la notación, porque yo definí mi cambio en la energía interna en función de cambios en la temperatura, pero estos cambios son macros, ¿cierto? Son como muy grandes. Entonces, para poder mantener en mi sistema el proceso adiabático, va a ser aquí una definición como en función de cambios súper pequeños. Listo, entonces acá permítame abusar de la notación y en vez de usar la variación macroscópica, voy a usar la variación infinitesimal, diferencial, listo. Entonces, en vez de definir esta vaina así en función de deltas, lo voy a hacer en función de derivaditas. Listo. Así, entonces lo voy a dejar así definido, listo. Entonces ahora voy a empezar a aplicar todo lo que conozco. Entonces, si tengo un proceso adiabático, entonces yo sé que la energía interna del sistema se define pues como NCB delta de T, dependiendo de si el gas ideal es mono o diatómico. Y la energía interna en particular está definida como el calor, sí o qué, menos el trabajo. Pero como los cambios son infinitesimales, acuérdense en que antes de integrar y dar la definición del trabajo como P de W de V, nosotros definimos esta vaina infinitesimalmente. Entonces voy a definir el trabajo así para poder analizar esos cambios infinitesimales en las tres variables. Listo, presión, volumen y temperatura. Entonces acá voy a colocar el trabajo como P de V. Listo. Esta sería como la aplicación de la primera ley de la termodinámica para un proceso adiabático en un gas ideal. Entonces, en los procesos adiabáticos esta variable vale 0 y me va a quedar aquí establecida una ecuacioncita que me relaciona las variaciones en temperatura y en volumen. Entonces, me haría falta una ecuacioncita para la variación de la presión. Entonces yo voy a ver esta vaina como una ecuación, sí, o que vamos a dejar aquí, ay, no sé, vamos a dejar esta vaina así, menos P de V por NCV delta de T, listo. Ay, no, si la dejamos así. Dejémosla así y ahorita vemos cómo la cuadramos. Entonces yo necesito otra ecuación para poder relacionar las variaciones infinitesimales de las tres variables termodinámicas. ¿Sí o qué? Entonces eso quiere decir que esta ecuación ahora debe diferenciarse totalmente. Entonces, si la presión es constante, derivo el volumen. Y si el volumen es constante, derivo la presión, como con la regla del producto, ¿cierto? Y de este lado solamente tengo la temperatura, entonces derivo
escribo la temperatura, ¿cierto? Y de esa forma ahora sí tengo las dos ecuaciones que me van a relacionar las tres variaciones, en presión, en volumen y en temperatura. Entonces yo voy a juntar estas dos ecuaciones solo para trabajar con una. Vean que en esta me sale N de T y vean que en esta también me salió N de T. Ajá, sí, ok. Entonces, cojamos esas dos ecuaciones y juntémoslas, ¿sí o no? Entonces, para juntarlas, a esta le estorba el R, entonces voy a mandar a este lado a dividir ese R. Listo, voy a quitar de ahí R. Y a esta señorita de acá le sobra el CB, entonces voy a mandar a este lado a dividir el CB, como para poder coger las dos ecuaciones y poderlas igualar para n delta de t. Entonces eso es lo que voy a hacer en este otro pedacito de acá, listo. Cojo estas dos ecuaciones y las igualo para n de t. Entonces, ¿cómo me queda? No vamos a botar ese menos que siempre se me queda. P sobre CB por dB de ese lado de allá de la izquierda debe ser igual a P de B más B de P sobre la R. Listo. Ahora chan con chan, este para allá y este para allá. Listo. Entonces esto me va a quedar menos, voy a mandar para este lado la R sobre la CB. Vamos a dejar a CB de este lado. Listo. Mejor el CB no, solo mandemos el R y el R y el P, ¿sí? O que como para dejar a este lado las constantes, porque R y CB son constantes, entonces vamos a mandar lo que varía para el lado de allá. Entonces esto es P de B más B de P. Pero como mandé abajo a dividir la P solita, entonces esto me queda sobre P solita y esto me queda sobre P solita, ¿cierto? Puedo distribuirla así como lo estoy haciendo o podría colocar toda esta vaina sobre una raya grandota y todo sobre P. Pero pues puedo repartir más bien la P para cada pedacito, listo. Entonces mejor voy a repartir P para este ladito. Ay, ¿por qué no dio? Voy a poner a este ladito la P y voy a poner a este ladito la P. Listo. Para simplificar esa vaina un poco más sencilla, más sencillamente. Entonces me queda esa ecuación, listo. Entonces ahora, ¿qué hago? Un trucazo que le enseñan a uno en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Porque acá me aparece como que la P y la B están mezcladas. ¿Por qué? Porque si yo cancelo, por ejemplo, aquí esta P con esta P, este B me queda, ¿sí o qué? Pero acá este B me queda arriba. Yo no quisiera que este B me quedara arriba, sino que me quedara como en el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a coger esta ecuación, toda la ecuación, y la voy a multiplicar por una constante, ¿cierto? La constante va a ser 1 sobre el volumen, ¿listo? Entonces, de esa forma, esa ecuación me va a quedar así expresada, R sobre CB, y el de B lo voy a juntar con la constante con la que multipliqué. Listo. Como aquí cancelé P y P, el de B con la B que acabé de multiplicar me queda sobre B, ¿cierto? Y este de acá, si yo le pongo a esta vaina, este V, que es una constante, este V y este V de acá se van a simplificar. Este trucazo me lo enseñó el profe de ecuaciones diferenciales y decía que era súper bacano para desacoplar las variables. Vean que aparece la presión sobre la de P, pues, sobre la misma P y el volumen desapareció. Entonces esta ecuación, si usted quisiera integrarla en todas partes, obviamente ya lo podría hacer porque cada variación quedó con su variable en el denominador. Entonces usted ahí ya se va a pillar que van a salir puros logaritmos en la integración. Listo. Pero antes de poner esos logaritmos, vamos a sacar una constante que necesitamos. El R sobre CB. Porque el R, según lo que acabamos de hacer en este carretazo de aquí abajo, en este rectangulito de acá, dijimos que R se puede encontrar en función de CP y CB, o CP sirve para calcular, perdón, R más CB sirven para calcular CP, pero también sirve para despejárselo, ¿cierto? Entonces yo a despejarme de aquí R. Si yo me despejo de esta ecuación R, R sería CP menos CB. ¿Sí o no? Entonces yo voy a usar esta definición de acá, CP menos CB acá arribita. Listo. Entonces R es CP menos CB. Y todo esto va a quedar sobre
CB. Voy a distribuir otra vez la fracción este sobre este sobre este, entonces esto me queda CP sobre CB menos CB sobre CB, ¿cierto? Si a uno no le gusta así, uno junta estas dos señoritas y vuelve a quedar en la resta de acá de la izquierda, ¿cierto? Y uno lo junta así de esa forma para poder pillarse la definición, porque se supone que si esto es un proceso adiabático, debe aparecer el coeficiente adiabático, que es la vuelta importante en los procesos adiabáticos. Esta definición que hay acá, CP sobre CB, es justo la definición de gamma y cosa sobre cosa da 1, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que usted puede reemplazar la constante R sobre CB por la relación gamma menos 1. Pero aquí nosotros la tenemos con un menitos adelante, ¿cierto? Entonces en vez de poner la gamma menos 1, la voy a multiplicar por menos 1, entonces me va a quedar 1 menos gamma, ese es el valor de toda esta constante, por dB sobre B igual a dB sobre B más dP sobre P. Y esta ecuación ya quedó una nota, está súper fácil de resolver para determinar la relación entre las variables termodinámicas y para que usted se la pille así tan fácil como yo, lo voy a distribuir 1 por dB sobre B, menos gamma, este gamma hay que hacerlo bien diferente al dB sobre B, gamma por dB sobre B, y de este lado de la igualdad sigue quedando dB sobre B más dP sobre P, ¿cierto? Así. Y así la vuelta sí se ve súper sencilla, véanla por qué. Usted tiene esta variable de este lado de la igualdad positiva y esta variable de este lado de la igualdad también positiva. Entonces, si usted quiere pasar esta para el lado de allá, esta señorita pasaría negativa, entonces por lo tanto esta cantidad y toda esta cantidad cuando las junte en un lado, ya que se van a simplificar, ¿listo? Y si se simplifican, entonces eso quiere decir que solo me va a quedar un ladito igual a otro ladito. Entonces, supongamos que yo voy a dejar a este lado el dP sobre P y me voy a traer a este señorito para el otro lado de la igualdad positivo, entonces me queda más gamma dB sobre B. Y como no hay nada de este lado de la igualdad, esta vaina va a ser igual a 0. Y ahí sí que la vi uno súper fácil, porque como ya sí tiene esa vaina igualada a 0, legalmente lo que uno busca es como simplificar la vuelta de la integral y todas esas vainas. Si yo cojo toda esta ecuación y la integro a ambos lados de la igualdad, me va a quedar una ecuación súper poderosa, solo que hay que simplificarla pues. La integral de 0 es la cosa que al derivarla de 0, entonces es una constante, ¿cierto? Si yo derivo una constante, las derivadas de las constantes me dan ceros. Luego, si yo integro dP sobre P, la integral de esta vuelta es el logaritmo natural de P, ¿listo? Y voy a sacar adelante el gamma como factor común y la integral de dB sobre B es el logaritmo natural de B, ¿listo? Ahora va a empezar a jugar con las propiedades de los logaritmos. Existe una que dice que este gamma se pone donde usted quiera. Lo puede poner aquí arriba o lo puede poner aquí abajo. Él es legalmente un exponente. Entonces a mí me parece que se ve más bonito así. Mentiras, de esa forma la ecuación sale más fácil. Entonces lo va a poner aquí arriba como el exponente del B, ¿cierto? Y luego de hacer eso, la constante se queda constante. Voy a aplicar la definición de la suma de los logaritmos. La suma de los logaritmos es el producto de las variables. Entonces me va a quedar P por B a la gamma. Entonces esta ecuación es súper poderosa, se ve ahí pues como que la constante es igual a esa caída logarítmica, pero es súper maluco despejar desde un logaritmo las variables que hay adentro. Entonces vamos a hacer un trucazo. Va a coger el Euler y va a aplicar esta propiedad, vámonos con una para que esa vaina no se enrede. Cuando uno en cálculo tenía e a la logaritmo natural de a, esta e bajaba el a, entonces esto era igual a a. Entonces yo con esta ecuación y como a un lado tengo una constante, a mí esa constante no me importa, ¿cierto? Si yo coloco e a una constante en la calculadora, e a la 1, e a la 2, e a la 3, e a la 4, e a la un número, me va a volver a dar otro número, otra constante diferente, ¿listo? Entonces yo voy a coger toda esta ecuación y a toda esta ecuación le voy a colocar la base de la exponencial, ¿cierto? Entonces este igual ya no quedaría allá arriba, sino que quedaría acá abajo, pero a este lado y
izquierdo de la ecuación me sigue apareciendo una constante. Ah, profe, pero es que son diferentes constantes. Sí, pero es que qué vuelta ponerle esto constante, constante doble prima, constante tres prima, no, no importa. Como yo no quiero esa constante, es una constante y ya. Listo, una constante, ahí se absorbe todo. Y de este lado, entonces me va a quedar el P por B a la gamma. Esta última ecuacióncita es la re importantísima en los procesos adiabáticos. ¿Qué le dice esta ecuación? Esta ecuación le dice, bueno, lo primero es que usted tiene que asegurar que obviamente tiene un proceso adiabático porque si no, no tiene ninguna validez. Todo salió del análisis de un proceso adiabático con variaciones súper chiquitas de presión, volumen y temperatura. Entonces, si usted asegura que tiene un proceso ideal adiabático, pues un proceso en un gas ideal que se lleve a una escala adiabática y que usted lo lleve de una condición 1 a una condición 2. Por ejemplo, supongamos que en el ejercicio del gato le dijeran como que hey, la temperatura no permanece constante, sino que ya varía muy lentamente de forma tal que no ha involucrado transferencia de energía en forma de calor. Entonces, en ese caso, su proceso de 1 a 2 o hasta 3, cuando ya se le montó al pistón el gato completamente, su proceso sería adiabático, ¿cierto? Si se acuerdan de ese problema, no sé si se acuerdan, era temperatura constante, entonces ese no era adiabático, sino que era isotérmico, listo. Suponga que usted tiene un problema en el cual está involucrado un proceso adiabático y que la evolución va de un estado 1 a un estado 2. O si no le gusta el 1 y 2, suponga que va de una condición inicial a una condición final. Entonces usted en esa evolución puede decir, listo, mire, vea, esta ecuación me dice que va a haber una constante que va a ser igual a la presión en 1 por el volumen en 1 a la gamma. Y en la condición 2 o en la condición final, usted va a tener una constante igual a la presión en 2 por el volumen en 2 a la gamma. Pero nadie le dice que si usted aquí llama esta vaina constante, aquí constante y luego constante, usted no puede decir que estas dos constantes pueden hacerse iguales. Pueden hacerse iguales. De hecho, eso es lo divertido de los procesos adiabáticos, porque usted puede como obviar estas constantes, quitarlas del intermedio del camino y decir que para la P1B1 esa constante es la misma que para la P2B2, entonces que en esa condición inicial y final usted va a poder tener una relación entre sus variables termodinámicas a través de esta ecuacióncita. Entonces esta ecuacióncita le va a salvar la vida porque le va a permitir, dadas ciertas variables termodinámicas, determinar otras variables termodinámicas siempre y cuando el proceso se lleve a través de una aproximación adiabática. ¿Listo? Entonces legalmente la ecuación que uno suele usar la expresa así como PI, BI a la gamma igual a PF, BF a la gamma. Solo que usted tiene que reconocer en su estado cuáles son las condiciones iniciales y cuáles van a ser las condiciones finales para poder aplicar esta ecuacióncita. Listo, es súper útil. Y como ustedes saben que existe una relación, sí o no, entre la presión, el volumen y la temperatura, esta ecuación también puede colocarse en función de la temperatura, porque la presión por la ecuación de estado es nRT y es inversamente proporcional al volumen sobre V, ¿sí o qué? Entonces, si yo cojo la presión y la escribo así de esta forma, esta ecuación se va a transformar a la siguiente. Este NR es una constante y otra vez nadie me impide juntarla con esta constante de acá. Entonces, si usted pasa esta vuelta a dividir, esta constante como que se absorbe el NR, me sale otra constante prima, otra constante diferente o la misma constante, no importa, es una constante y toda esta vuelta de acá va a quedar simplemente expresada en función de la temperatura. Este V va a quedar elevado a la gamma y este V que queda en el denominador, uno lo puede colocar aquí arribita como un V a la menos 1 y cuando tiene la misma base se juntan los exponentes, entonces esta ecuación de acá con una constante me va a quedar como temperatura por V a la gamma menos 1. O sea que usted puede visualizar esta ecuación en función de las presiones y el volumen inicial y final, o la puede visualizar con temperatura también. Entonces, con la condición inicial y final, ¿cómo me quedaría? TI, BI a la gamma menos 1, ahora es gamma menos 1 porque está en función de la temperatura, igual a una constante en la condición final, TF, BF a la gamma menos 1. Listo, entonces todo esto que hay acá es lo súper recontra importantísimo
de los gases ideales cuando están sometidos a un proceso adiabático. Entonces me voy a robar de acá esta ecuacioncita y la voy a meter. Esta es como la súper demostración aburrida de toda esa vaina, pero la voy a colocar en la parte súper importante. Entonces la parte importante es todo esto. Todo esto lo que resume un proceso ideal, es que un proceso ideal, pues sí, también es ideal porque es estático, pero no importa, es un proceso adiabático en un gas ideal, una transferencia de energía en forma de calor. La energía interna del sistema se puede calcular en función de la energía mecánica, o si conozco la energía interna de ese sistema, me calculo la variación mecánica. Aparece un coeficiente adiabático que establece una relación en las tres variables termodinámicas dada por esta formita de acá abajo. Listo. Entonces todo esto definiría las variables importantísimas que van a aparecer en la definición de procesos adiabáticos. O pues solo, toda esa demostración de ahí para allá fue para encontrar esto. Solo es válido si usted tiene un proceso ideal adiabático. Listo, dudas hasta acá de esta partecita, aunque es pues como un poco demostrativa, es como lo que vamos a aprender a usar. Espero que lo aprendamos a usar ahorita a continuacióncito, pues. Cierto. No, dudas, ninguna, todas. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Esperen, yo lo busco. Entonces ahora la idea es que cojamos todas estas vainas y la apliquemos por primera vez a un sistema en particular. Entonces, ¿qué espero? Que hagamos un ejercicio en el cual se tenga involucrado un gas ideal. Vamos a hacerlo como el fácil, ¿sí? O que sea, no sé, monoatómico, o que sea diatómico. Vamos a ponerlo monoatómico y vamos a determinarnos todas estas ecuacioncitas para todas las variables. Listo, voy a poner aquí un número que no sea tan feo, de pronto 5, ok. Y no, 5 es muy feo, dejémoslo como estaba 10. Listo, entonces vamos a hacer vamos a hacer este problemita. Listo. Acá. Vamos a hacer este problema. Entonces dice, bueno, vea, vamos a hacer un problema con un gas ideal y el que vamos a trabajar es monoatómico. Listo, entonces ese gas ideal monoatómico va a sufrir unas ciertas variaciones, control X, y vamos a pegar eso como por acá. Y esas variaciones van a estar regidas por esta descripción que hay acá. Y quiero que una vez se lea ese ejercicio se haga de todo. Se represente la evolución de todo el comportamiento del gas a través de un esquema PV, que se analicen todas las variables en cada estado y que en cada estado se conozca las variables tanto termodinámicas como las variables de transferencia. ¿Listo? Entonces la idea es que usted lo interiorice y cuando lo interiorice empecemos a sacarle a ese problema de todo con todo. ¿Listo? Hay que irlo desglosando pasito a pasito. Lo primero, el gas ideal que vamos a analizar es monoatómico. Entonces, como es monoatómico, acuérdese, va a conocer un Cb, va a conocer un Cp y va a conocer un gamma. Entonces empiezo mono, un átomo por cada molécula. Pienso en el átomo y en los 3 grados activos de libertad. Entonces esta vuelta es proporcional a esos 3 grados activos de libertad. Pero para ponerle las unidades hay que usar el teorema de equipartición. Entonces esto viene multiplicado por R medios. Entonces son 3 medios de R. Luego, ¿qué hago con el Cp? Cojo al lado a la variable 3 medios y le sumo un 1. 3 medios más 1 generalmente da 5 medios. Y luego cojo Cp sobre Cb, entonces esto sería 5 tercios o 1.67. Todas estas cosas van a ser conocidas cuando empiece a hacer nuestros cálculos numéricos. Listo. Ahora empecemos. Bueno, me dice, tiene un gas ideal monoatómico y lo va a comprimir muy lentamente, ¿cierto? Vamos a tener varias evoluciones, varios estados. Los podemos llamar 1, 2, 3, 4, 5, depende de todos los que hayan en el sistema en particular, ¿listo? Como en el gato que le poníamos al primer cilindro 1, luego el 2 y luego el 3. O hay muchas personitas a las que les gusta mejor colocarle A, B, C, así, este no es largo, entonces solamente llega hasta C, listo, entonces dice, va, el gas arranca en una condición inicial, ¿cierto? Entonces él va a arrancar comprimiéndose lentamente a una presión constante, ¿cierto? Y se comprime a presión constante, entonces la presión con la que arrancó fue de 2P sub 0, y como él va a ir a comprimirse, él se comprime
o sea que disminuye su volumen, disminuye de 10B sub 0 a un valor de 2B sub 0. Aquí ya se dio la compresión, pasó de 10 a 2 y lo hizo manteniendo muy lentamente la presión constante. Entonces, de acá a acá vamos a arrastrar el valor de la presión constante. Listo. Entonces, acá voy a volver a colocar 2P sub 0. Listo. En ese proceso, aparte del calor fluye hacia afuera del gas y la temperatura va disminuyendo. Listo. Dice que ahorita vamos a tener que demostrar que la temperatura disminuye. Entonces, por el momento, si esto fuera una tabla de presión, volumen y en esta tercera fila pudiéramos colocar nuestra temperatura, entonces vean que acá yo tengo una incógnita para la temperatura y tengo una incógnita para la temperatura y voy a tener que comprobar que la temperatura disminuye porque en esa parte del proceso el calor fluye hacia afuera del gas. Bueno. Entonces, después de eso, se agrega calor al gas manteniendo el volumen constante. Entonces vamos a mantener el volumen constante, vamos a mantener el volumen constante y le vamos a agregar calor al gas, ¿cierto? Y se permite que la presión y la temperatura varíen y se permite que la presión y la temperatura varíen de forma tal que se cierra el ciclo, pero sin que se dé transferencia de energía en forma de calor. Eso es una cosa toda bacana. Acá está frase. Desde acá hasta acá es como la parte súper importantísima del enunciado. Listo. Entonces, eso es como una tabla con los datos conocidos, con los datos desconocidos y con lo que el ejercicio quiere. ¿Qué quiere el ejercicio? Que cojamos esa vuelta y calculemos las variables termodinámicas, las variables de transferencia, que las analicemos pasito a pasito y que representemos el comportamiento de este tipo de gas en un diagrama PV. Entonces, si yo quiero hacer el diagrama PV, puedo arrancar. De hecho, ya lo puedo arrancar a hacer. A mí me gusta hacerlo como al revés. Primero me conozco todas las variables termodinámicas y ya cuando tenga la seguridad de quién es más grande que quién, ahí sí me tiro a hacer el diagrama PV para poder asegurar qué punto va a estar arriba, qué punto va a estar abajo, ¿sí o qué? Porque en los diagramas PV uno puede tener curvas que suben, pero también puede tener uno curvas que bajan, ¿sí o qué? Hay veces las curvas son así como todas raras, a ver cómo la pongo aquí, no sé, así por ejemplo, ¿cierto? Las curvas pueden tener ciertas direcciones, entonces yo quiero asegurar como conocido los puntos de de mis ejes coordenados presión y volumen para poder hacer como un dibujito medio decente y asegurar qué presión es más grande que qué presión, ¿cierto? Ya tendría los volúmenes, ¿sí o no? Yo sé que aquí en el eje de volumen va a tener un volumen al que voy a llamar, no sé, puedo decir que este PB va en función de B0 o puedo quitar de ahí el B0 y colocárselo acá. Entonces decir, vea, este es el 2B sub 0 y este de acá va a ser el 10B sub 0, ¿cierto? Y la P me debe quedar en función de P sub 0. Vean que yo hasta el momento solo sé que voy a arrancar en una 2P sub 0. Lo que yo quiero saber es si la P que me hace falta es muy grande o si la P que me hace falta es muy pequeña. Entonces voy a tener ahí dos valores de presión. Listo. Entonces vamos a arrancar determinándonos las incógnitas de esta tablita que tengo acá, de la presión, del volumen y de la temperatura, ¿cierto? Me hace falta más bien son presiones y puras temperaturas, ¿sí? O que ya con eso uno puede calcularse de una forma como súper sencillita las variables. Por ejemplo, uno puede arrancar conociéndose la temperatura en A. ¿Cómo se conocería la temperatura en A? ¿Qué usaría? Para conocer la temperatura en A, ¿cómo lo haría? Ideas. Con lo que se sabe de las ecuaciones que se tienen, todavía no sin meternos pues en procesos y esas vueltas termodinámicas, cómo determinar, dado una presión y un volumen, una temperatura. PV igual a NR por T, Sí, por la ok. Vamos a hacer temperatura. eso en A. Entonces, en A, presión 2P sub 0, volumen 10B sub 0
igual a NR y la voy a llamar temperatura en A. Listo. Y me voy a despejar la temperatura en A. Entonces la temperatura en A va a ser igual a 2 por 10, 20. ¿Sí o qué? 2 por 10, 20. Qué número tan grande, no importa. Por P sub 0, B 0 y para tener las unidades de Kelvin dividido número de moles y constante universal de los gases. ¿Sí o qué? Esa sería la temperatura en A. Como esa es la condición inicial, uy, no, esto es muy feo cargar, pues como escribir todo esto aquí en este pedacito de arriba, voy a coger esta partecita en azulito y a esta partecita en azulito la voy a llamar como la temperatura inicial, la voy a definir como T sub 0, listo. Entonces así mi temperatura en A va a quedar expresada en función de ese mundo de constantes que voy a definir como T sub 0 y va a ser 20 T sub 0, listo, para poder escribirla aquí en la parte de la incógnita e ir llenando la tablita. Entonces esto es 20 T sub 0, listo. Tengo la temperatura en A. De la misma forma vamos a conocer la de B, listo, entonces paso a B, la misma vuelta. Presión, volumen, igual a NR, pero temperatura en B. Entonces me voy a despejar la temperatura en B. Entonces me va a quedar 2 por 2, 4. P0, B0 sobre NR, y ya sé que NR, eso tan feo, con el P0, B0 lo definí como T0, entonces esto es 4 T sub 0 de temperatura en B. Listo, tengo estas dos variables conocidas. Entonces voy a leerlo. Dice, bueno, acuérdense que en ese pedazo parte del calor fluye hacia afuera del gas y la temperatura disminuye. Nada, bueno, bien, bacano. La presión permanece constante, el volumen disminuye y la temperatura también disminuye porque el calor tiene una dirección, va hacia afuera en el proceso como tal. Listo. Ahora se permite que la presión y la temperatura varíen de forma tal que se cierre el ciclo, pero sin que se dé transferencia de energía en forma de calor. Y me hace falta llenar la incógnita de la presión en C y de la temperatura en C. ¿Cómo me lleno esa vuelta? ¿Cómo me calculo la temperatura en C o la presión en C? ¿Qué dice? ¿Cómo nos calculamos esa vuelta en C? Con lo que el ejercicio dice, ¿cómo nos calculamos esas variables en C? Creo que por lo que se sabe que ahí es un proceso adiabático, entonces podríamos hacer uso de lo que estábamos haciendo ahorita. ¿Sí o qué? Eso es lo más importante, y lo más importante es reconocer desde dónde hasta dónde es adiabático. Yo tengo A, B y C. ¿Desde dónde hasta dónde es adiabático? A, B. ¿Desde dónde hasta dónde? Debe hacerlo. Seguro, otra vez. ¿Desde dónde hasta dónde es adiabático? Debe hacer. Seguro. Vean amarillo, lean en amarillo lo amarillo. Inténtenlo. Desde A. ¿Desde dónde hasta dónde se va a cerrar todo? ¿Quién cierra a quién? Si usted arranca en algo para cerrarlo, ¿qué cositas debe juntar? ¿Dónde terminamos? En C. C debe ser igual que A. Ajá. Por la temperatura. Sí, ok. Si usted arranca en A, esa es la condición inicial, y ya está llegando hasta
hasta C, que es la condición final. Entonces, para cerrarla, este de acá sería el inicial y el A sería el final. Entonces, cuando usted aplique las ecuaciones del proceso adiabático, entonces serían presión en C, volumen en C a la gamma. Esa sería la condición inicial, deben ser iguales a presión en A, volumen en A la gamma. Esta sería la ecuación, por ejemplo, si quisiéramos determinarnos la presión y la misma carreta TC, BC a la gamma menos 1 igual a TA, BA a la gamma menos 1, si quisiéramos determinarnos la temperatura. Listo. Entonces, con eso hay que leer bien dónde se cierra. A veces también por eso es fácil irlo, tratar de visualizarlo pues como en el diagrama PV, porque usted ahí de una ve qué curva tiene que cerrar con qué curva. Listo. Vamos a usar esta última ecuación que acabé de escribir ahí, aquí en C, para determinar la presión, por ejemplo. Arranquemos con la presión. Entonces sería presión en C, hombre, es la incógnita. Volumen en C, 2B sub 0 a la gamma. Puedo escribir el valor numérico, dejarlo así y hacer el cálculo al final. Listo. Presión en A, 2P sub 0 por volumen en A. Y volumen en A es 10B sub 0, todo a la gamma. Vamos a despejarnos la PC. Entonces dejo PC y mando todo para el otro lado. Este pedacito de acá 2P sub 0 va a ser el que da las unidades. Entonces acá me va a quedar 10B sub 0 todo elevado a la gamma sobre 2B sub 0 todo elevado a la gamma. Entonces me puedo ahí como obviar el paréntesis y coger este paréntesis, juntarlo con este paréntesis, coger este paréntesis, juntarlo con este paréntesis y colocar todo lo que se encuentre elevado a la gamma unido en el mismo paréntesis, todo la gamma. Y ahí simplifico, porque simplificando se ve súper fácil, pues como que las unidades, por ejemplo, sean correctas. Este B0 y este B0 se cancela, entonces este man es el que le pone las unidades, obviamente, a la presión. Todo va a quedar expresado en función de B0. 10 dividido 2 nos van a dar 5, entonces la presión en C me va a quedar 2 por 5 y este 5 quedó elevado a la gamma. Ahí sí puedo meter el valor numérico si quiero, listo. Entonces como nosotros vamos a poner eso arriba para saber quién es más grande que quién, vamos a poner el valor de gamma de 1.67. Entonces sería 5 a la 1.67, no es ese valor, multiplicado, ¡uf, qué feo! Multiplicado por 2, ¿no? Una cosa súper grandota. Ay, juepucha. No importa, listo. Entonces una cosa de 29, vamos a trabajar con decimal puntito y voy a trabajar con 3 cifras decimales, 3 después del punto, listo, 3, 9, 7, no voy a aproximar en ninguna parte, corto y nada más. Y esto quedó multiplicado por P0 para que tenga unidades y esto quedó multiplicado por P0 para que tenga unidades. Ahí uno ya podría hacer el dibujo porque ahí sí conoce presión, volumen y temperatura, listo, ahorita lo hacemos. Vamos a conocernos la temperatura. Pues legalmente no hemos hallado la temperatura, pero sí la conocemos. Entonces hay dos formas de calcular la temperatura, TC, BC a la gamma menos 1, las que acabamos de aprender, TNA, BNA a la gamma menos 1, o trampita, porque como usted ya conoce la presión en C, trampita no, hacerlo más rápido. Como la presión en C ya es conocida, la voy a colocar acá, 29.397 P sub 0. Entonces miren que aquí en la última, ¿cómo se llama? Columna, en la última columna en C, ya usted conoce presión y volumen, entonces esta señorita de acá no se la podría determinar con la ecuación de estado como para no desenchicharronar esto con gamma menos 1. Entonces yo lo voy a colocar así con la ecuación de estado. También puedo utilizar la ecuación de los gases ideales adiabáticos, pues en procesos adiabáticos, y el resultado nos tiene que dar lo mismo. Yo voy a hacerlo como de la forma más fácil. Entonces voy a aplicar la ecuación de estado. Presión en C, 29.397, P sub 0. Listo, presión en C. Volumen en C, dijimos que era 2B sub 0 igual a NR, temperatura en C, que es la incógnita. Y nos vamos a calcular la temperatura en C. Listo, absorbo todas las constantes P0, B0 sobre NR en función de T sub 0 y multiplico ese carretazo. Este sí que va a ser más grande, ¿cierto? Por 2. 58.7
7, 9, 4. Entonces después verifican todos estos valores, muchachos, a ver si nos da lo mismo. Ya tengo las temperaturas, entonces ahora sí voy a coger estos puntitos y los voy a poner aquí en mi diagrama PV. Listo, entonces dice el punto A está definido en 10 de volumen y 2 de P sub 0. Entonces, como yo ya me terminé la presión en C, entonces pues mi dibujo no está a escala, pero se supone que este de acá sería 2 P sub 0 y muy arriba para poder llevar esta vuelta lentamente y de forma diabática. La presión debe estar en 29.397 P sub 0, ¿cierto? Esa es la otra presión. Entonces el primer punto es 2 P sub 0 con 10 B sub 0. Acá. Este es el punto A. El punto B lleva 2,2. 2,2. 2 para el volumen, 2 para la presión B. Y luego C está en 2, subimos a volumen constante, está un valor re alto de presión, taquete, taquete. Sí, qué bacano. Y lo llenamos. Lo llenamos es, ay, carambola. Lo cerramos, ¿cierto? Acuérdense que esto debe representar unos procesos que cierran un ciclo. Entonces vamos a representarlos. Voy a tratar de hacerlo lo más derecho que pueda, listo. Desde A hasta B me muevo a presión constante comprimiendo el gas. Desde B a C me muevo a volumen constante y aumenta la presión. Y desde C hasta A se cierra un ciclo, se cierra todo el proceso en un proceso donde no hay transferencia de energía en forma de calor adiabático. Este es en el que me voy a descachar, pues, pero imagínense que esa caída está que te dé una. Ay, ese quedó como medio decente, entonces arrastrémoslo para ahí y jalémoslo. Ay, casi lo logro. Listo. Así. Listo. Y de este va desde C hasta A. Me muevo isobáricamente, isocóricamente o a volumen constante y cierro el ciclo en un proceso adiabático. Listo, súper fácil. Entonces me devuelvo y leo. Representa este comportamiento en un diagrama PV chulo y analice las variables en cada estado. Las termodinámicas, presión en A, volumen en A, temperatura en A, chulo, presión en B, volumen en B, temperatura en B, chulo y C, todo completito, listo. Ya las tengo. Ahora, ¿qué me hace falta analizar? Las variables de transferencia para corroborar lo que el enunciado me dice. Puede que el enunciado me lo diga o puede que me lo pidan como determine las variables termodinámicas. B, determine dónde entra energía en forma de calor. C, determine dónde sale energía en forma de calor. En el enunciado me lo decían, pero también me lo pueden preguntar. Entonces vamos a analizar las variables termodinámicas, no las de transferencia, para poder corroborar todo lo que el enunciado está dando información de ese flujo de energías. Listo. Entonces acá abajito vamos a determinarnos las variables de transferencia. Vamos a hacerlo por procesitos. Los procesitos están marcados. Ay, aquí me quedó muy grande, entonces nos vamos a tener que mover de aquí para allá, de allá para acá, pero no importa, vamos a hacerlo acá. Vamos a determinarlo por procesos. Entonces vamos a hacerlo aquí entre A y B, donde ya sabemos que la presión permanece constante. Entonces es un proceso isobárico. Vamos a hacerlo desde B hasta C, donde el volumen permanece constante. Entonces es un proceso isocoro o isovolumétrico. Y luego cerramos el ciclo desde C hasta A, donde Q vale 0. Entonces el proceso es adiabático. Listo, vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a aprender, vamos a poner, a aplicar todo lo que aprendimos arriba de las definiciones de todos estos procesos. Listo, miren que va ahí desde los más sencillos hasta los más complicados. Listo, es isobárico.
como el proceso es isobárico, la presión es constante. Entonces el trabajo entre A y B se lleva a cabo a presión constante, ¿cierto? Entonces entre A y B sería o la presión en A o la presión en B, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, P en A. Puede ser P en A o puede ser P en B, no me importa. Por el diferencial de volumen, ¿sí o no? Volumen final, véalo desde el dibujito. Volumen final, el 2B sub 0. Volumen inicial, ¿sí o qué? BF menos BI, 10B sub 0. De aquí de una, usted se pilla que aquí hay un signo negativo, entonces eso le va a dar un signo negativo en el menos 8 que está sacando ahí de ese resultado del paréntesis, por lo tanto su trabajo va a tener un valor negativo, ¿listo? Entonces vamos a hacer de una vez esta vuelta, vamos a ver si de pronto aquí se puede poner así, para que se vean las variables, y la presión en A sería 2, ¿sí o qué? Por 2 menos 10. Eso nos da generalmente menos 16, P sub 0, B sub 0. Listo. Este es el trabajo entre A y B. P sub 0, B sub 0 tiene unidades de energía, ¿cierto? En la condición inicial, P0, B0 es igual a nRT0. Todo este lado es joules y todo este lado es joules. Listo, entonces eso ya tiene unidades de joules. Bien. Ahora calculémonos la transferencia. Tuve una duda, ¿por qué Dele. menos 16? No, me perdí en el menos 16. Ah, bueno, puse esto, 2P sub 0, que es la presión en B, aquí al ladito en el dibujito. Lo arrastré para podernos ver la presión, si lo ves. O nos podemos traer como nos podemos, que me quedó muy lejos, nos podemos traer todas estas, la tabla, el recuadro de acá para ir colocando los valores. No, ya te entendí. WAB es igual a P sub 0, es que parece una A, perdón. Ah, bueno. Listo. Que dije que podía ser P en A o P en B. Listo, pongámoslo mejor como P en B para que no parezca un P sub 0. Así, también parece un P sub 0. Listo, entonces hice el producto ahí de esa vaina. Ahora me voy a ir a hacerlo también para Q a B. Entonces, ¿cómo es que se define en un proceso isobárico? Isobárico en Q me va a aparecer isobárico. Variación de la presión, nada, constante. Entonces me va a aparecer un CP. Entonces esto va a ser NCP delta de T. Entonces vamos a poner primero el delta de T. Voy desde A hasta B. ¿Sí o qué? Voy desde A hasta B. No, es que esta vuelta quedó súper maluca. En vez de tener el dibujo, mejor vámonos con este rectángulo de acá. Es que está muy maluco, muchachos. Voy a llevarme más bien esto, pero ni siquiera puse la temperatura acá. Voy a poner la temperatura acá. Voy a poner acá la temperatura, que es de 58.794 T sub 0. Y este rectángulo, como todas las variables de transferencia dependen de este rectángulo, me lo voy a pegar como por acá bien cerquita para poder pastelear los valorcitos. Listo, acá. Entonces lo voy a pegar acá abajo y luego lo vamos moviendo más bien así. Aquí. Ahí para poderlo pastelear. Listo. Entonces dice, Q entre A y B es NCP por delta de T. Me muevo desde A hasta B. Acuérdense que ahí nos estamos moviendo así. Ay, fue puta. Desde A hasta B. ¿Sí o no? Así. Entonces, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura en B. Y la temperatura en B de esa tabla es 4T sub 0. No me vayan a dejar equivocar. Y la temperatura inicial es la temperatura en A, que era de 20T sub 0. Listo. Estoy colocando ahí de la gráfica temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Temperatura final es la de 4T sub 0, temperatura inicial la de 20T sub 0. Y ahora vamos a ponerse sub P. El gas es mono. Entonces el CB dijimos que era 3 medios de R. Entonces el CP es esa variable más 1, entonces es 5 medios de R. Y ahora sí voy a hacer el cálculo. Todo me va a quedar expresado en función de nRT sub 0, pero por la definición que hay ahí tapadita, ¿cierto? nRT sub 0, usted lo puede colocar como P0B0. Yo voy a trabajar todo con P0B0, ¿listo? Entonces, en vez de trabajar con nRT0, lo voy a escribir como P0B0. Porque lo voy a juntar ahorita. Ahorita vamos a hacer sumas, vamos a hacer divisiones y yo quiero que todas estas variables desaparezcan, pues son joules de todas formas. Entonces me queda 5 medios
por la 4 menos 20. Dice mi calculadora que esto me da menos 40. P0, B0. Entonces ahora me voy para la primera ley de la termodinámica a determinar qué le pasa a la energía interna en el tramito AB. Entonces esta primera ley me dice que esto es Q menos W. Entonces Q nos dio de menos 40 y W nos dio de menos 16, entonces sería menos 40 más 16, menos 24. Listo, pues no me vayan a dejar equivocar. Entonces estas son las variables de transferencia en el tramo AB. Vamos a ver pues cómo vamos. Vamos a ver si vamos bien o vamos mal. El enunciado decía que el gas se comprime lentamente de 10 a 2 y en este proceso parte del calor fluye hacia afuera y la temperatura disminuye. Entonces el calor fluye hacia afuera. Bueno, gracias a Dios eso nos está dando porque la energía interna del sistema en ese tramo disminuye, lo cual quiere decir que la temperatura está disminuyendo y ya habíamos comprobado que la temperatura sí disminuía, ¿cierto? Entonces miren que usted aquí puede asegurar que esta energía en forma de calor sale, ¿cierto? Tiene un flujo hacia afuera porque la energía interna del sistema está disminuyendo y la temperatura está bajando. Entonces ahí vamos como medio bien, listo. ¿Dudas hasta este pedacito? Va a pasar al segundo. Profe, yo tengo una duda. Ahí encontramos la Q. Sí. No, ya te entendí ya. Listo, acuérdese que yo junté el N con el R y con este T0. No había visto la W. Tengo una duda con el CB. ¿Por qué se le suma 1? Por el R, ¿cierto? Acá lo voy a poner. Acordate que el CP es CB más R. Y como el CB, perdón, es 3 medios de R, entonces cuando lo coloques en esta ecuación de acá es colocar 3 medios de R más un R. Entonces si yo saco R como factor común es sumarle un 1, este 1, que es una vez R. Okay. Listo. Sí, ya. Use esa ecuacioncita. Bien. Profesora, ahí lo que nos interesa es el signo con el que termina. Si no se hubiera dado positivo, quiere decir que no estaba saliendo. Que está saliendo. No, que está entrando, porque como es positivo, vamos a ver que la energía interna también es positiva, entonces eso quiere decir que la temperatura del sistema está aumentando. Y también se puede ver ahí en las temperaturas ya. Vean que es en el siguiente, por ejemplo, ¿qué esperamos en el siguiente? Desde B hasta C. Como la temperatura aumenta, si piensen en un cuerpo, si usted tiene dentro de una cajita un montón de bolitas, las alborota porque les da, si la temperatura aumenta, la energía cinética aumenta, entonces las alborotas, como un baile de punqueros. Esas bolas allá adentro están súper bailando con una energía cinética promedio muy alta, entonces la energía de ese sistema va a aumentar. ¿Sí me hago entender? Más, muy bien. Entonces vamos a verlo en el siguiente, listo, a volumen constante. Este es súper fácil porque el trabajo entre B y C es 0, ¿sí o qué? Y ahí ya vamos aquí en el dibujito así. A veces también es bueno tener el dibujo ahí al lado, pero pues como en este pequeño tablero no da, entonces vamos de B a C subiendo. El volumen es constante, no hay área encerrada, el trabajo vale 0 y pasamos a la energía en forma de calor. Entonces Q entre B y C es, como el proceso es a volumen constante, entonces acá nos va a aparecer C sub V por unidad de mol y aquí nos va a salir el delta de temperatura. Entonces, ¿cuál es el estado final? El C. ¿Cuál es el estado inicial? El B. Temperatura final, la de C. Entonces ahí viene ese número horrible, ¿listo? 58.794 menos la temperatura inicial que es 4. Ya aquí adelante voy a sacar temperatura T sub 0 como factor común de esas variables que estamos analizando ahí desde B hasta C, ¿listo? Y luego voy a hacer el cálculo colocando el valor del CV. CV
vale 3 medios de R. Entonces lo voy a poner acá, 3 medios de R. Y voy a sacar como factor común el N, el R y el T0, y mejor lo voy a escribir como P0, B0, porque acuérdense que todas las variables energéticas las vamos a expresar en función de P0, B0. Las vamos a juntar, ahorita nos vamos a encontrar el trabajo neto, la eficiencia, todo, y para que todo se sume o para que todo se cancele o para que todo se pueda simplificar, debe estar expresado en función de las mismas variables. También lo pueden hacer en función de NRT0, ¿sí o qué? Pero pues arrancamos con P0, B0 porque arrancamos con ese trabajo, entonces no importa. Listo. 3 medios, 1.5 por 58, ese valor tan horrible, punto 794 menos un 4. Esta temperatura, miren que ahí esa delta de T nos va a dar positiva, ¿cierto? Entonces esto da una vuelta rara, grandísima y positiva. Esta energía nos dio de 82.191, ¿cierto? Véanlo acá. Este delta es una variable positiva, mientras que este delta nos dio una variable negativa. También eso da indicios pues como de la dirección. Ahora nos vamos para la primera ley de la termodinámica. El cambio en la energía entre B y C va a ser Q menos W, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a Q. Y ahí comprobamos lo que decía el enunciado. Entonces, en el tramo AB sale energía en forma de calor, mientras que en este otro proceso la energía en forma de calor entra, ¿sí o qué? Porque la temperatura del sistema está aumentando. Entonces en un caso entra y en el otro caso sale. Ese también es súper importante de distinguirlo porque en función de entra y sale va a estar definida la eficiencia de todo este proceso termodinámico o de todo este ciclo que estamos analizando pues ahí en particular en nuestro ejercicio. Bueno, vámonos para el otro. El otro es como fácil, pues porque como una de las variables vale 0, entonces no la vamos a tener que calcular. Entonces no, pues súper fácil. Creo yo pues que va a ser súper fácil. Tengo una duda. Dele. En la fórmula de QVC N 3 medios de R, ¿cuál era la constante allí? ¿CB o CP? Aquí la pastelería siempre con esta definición. Ah, ya. Listo, entonces, por ejemplo, si es isobárico, Q es NC del Q es siempre NC delta de T. Y pastelea la definición. Si es a volumen constante, decoro con V. Si es a presión constante, decoro con P. Y ya de ahí voy y veo cuánto valen estas variables. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces ahí estaba. Esta era a presión constante, isobárico. Y esta otra era, verde, a volumen constante, entonces era CB. Oh. Listo. Ahora pasemos al adiabático. Bueno, la que se hace 0 de una, pues como para reducir los cálculos, digo que entonces Q entre C y A vale 0. Entonces si Q vale 0, el cambio en la energía entre C y A es igual a menos W. Pongo definición de la primera ley de la termodinámica con Q igual a 0. Y como este gas es ideal, dijimos monoatómico, el cambio en la energía interna se define como NCV delta de T. Acuérdense de esa definición. Ay. Esa definición estaba por acá. Esperen, yo la busco y les muestro. ¿Cierto? Voy al tablero. Acá. Este gas ideal que estamos trabajando es monoatómico, entonces esta es la definición, ¿cierto? Siempre esta es la definición, sea mono o sea dia, para el gas ideal. Listo, sin importar el tipo de proceso, la energía interna es NCV delta de T. Entonces eso es lo que voy a usar en el de abajo. Es que eso está muy maluco, es muy desordenado.
en el que estamos haciendo pues para nuestro calculito acá. Listo, entonces me vengo, la arrastro, la definición la arrastro y la pongo acá. Estoy entre C y A. Listo, estoy entre C y A. C y A. La voy a poner CB, la quito. Recuerden que vale 3/2 de R. Voy a colocar delta de T definido como temperatura final y temperatura inicial. Entonces, arranco en C, termino en A. Temperatura final, la de A. Subo a la tabla, pasteleo la temperatura en A, 20 de subceros. Lo puedo poner adelante o lo puedo sacar aquí del paréntesis y colocar aquí afuera el T sub 0. Listo, 20. Temperatura en A, temperatura final. Menos la temperatura inicial y partí de C, el valor feo. El valor feo es ese grandote de 58.79, creo que era 4. No sé si eso era un 9 o era un 4. ¿Eso era un qué? Un 9, no, sí creo. Me parece un 4. Bueno, no sé, así. Y calculamos. Táquete. Va a hacer ese cálculo. Ay, voy a hacer ese cálculo. Entonces, 3/2, 1.5 por el delta, 20 menos 58. Ay, yo creo que eso es un 9, listo, 58.794. Y mi valor es este. Oh, puta, ¿qué se dice? ¿Qué? No sé qué se dice. Me está dando de menos, miren que es negativo, porque este delta da negativo, y dio, voy a ponerlo también con 3, listo, 58.191 NR de sub 0, no me gusta, lo desaparezco, o lo puedo dejar así, acuérdense que NRT0 es P0B0. Listo. Y lo tengo. ¿Cuánto vale entonces aquí el trabajo? El trabajo en CA es menos esta energía. Ese sería el trabajo, ¿sí o qué? Menos esa energía por la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Tengo las 3 variables termodinámicas. Tengo las 3 variables de transferencia y podría seguir analizando cositas. Hay un flujo de calor hacia adentro del sistema y un flujo de calor hacia afuera del sistema. Tengo procesos en los cuales la energía aumenta y tengo procesos en los cuales la energía disminuye. No tengo procesos en los cuales la energía permanece constante porque no tengo isotérmico. Pero como tengo un ciclo, si yo sumo toda la energía interna del sistema, toda la delta de U en AB, la delta de U en BC y la delta de U en CA, todo ese cambio de energía interna al ciclo completo, ¿sí o qué? Mientras esta máquina efectúe un ciclo completo, la energía interna debe permanecer constante. Esa es una de las formas, por ejemplo, de verificar que uno está haciendo bien los cálculos matemáticos. Bueno, gracias a Dios da. Si usted coge este pedacito y lo suma, ay carambola, y lo suma con, si usted coge este pedacito, lo suma con este pedacito y lo suma con este otro pedacito, al final todo el delta de U total del sistema debe dar 0 porque estamos analizando un ciclo. Lo pueden verificar, gracias a Dios ese 58 más ese 24 da menos 82.191, entonces ahí se le cancela toda la energía como tal, ¿cierto? Se simplifican en la definición. Entonces, claro, tenemos un ciclo. Bien, ahora me pueden preguntar listo, entonces dígame, ¿cuánto trabajo efectúa la máquina en un ciclo completo? ¿Cuánto trabajo en un ciclo completo efectúa la máquina? A veces también lo suelen llamar el trabajo neto.
Entonces yo tengo que coger para analizar el trabajo neto o el trabajo en un ciclo completo, los trabajos, el de AB, el de BC, así sea 0, no importa, y el de CA, y sumarlos. Entonces, si uno hace eso, eso sería menos 16, sí o qué, más 0 y más 58.191. 191. Mi calculadora dice que el trabajo neto que efectúa la máquina en un ciclo, si esto fuera por ejemplo una máquina, sería de 42.191. Entonces vean, todo lo puse en P0, B0 para que pudiéramos sumar todas estas cosas. P0, B0, listo. Ah, bueno, dígame, ¿dónde entra energía en forma de calor en BC? ¿Cuánto vale? 82.191. Ese ya lo tenemos acá. ¿En dónde sale? En AB. ¿Cuánto es? 40 P0B0, ¿cierto? Sale por el signo negativo porque hay disminución en la temperatura y porque el cambio en la energía interna en ese tramito está disminuyendo. ¿Listo? Bien. Ahora me puedo calcular la eficiencia de mi máquina, ¿sí o qué? Vamos a definir esa eficiencia con la letra minúscula E. Y como, pues si usted de pronto sigue la otra notación del trabajo como menos P delta de B, a veces usted va a obtener trabajos negativos dependiendo de si en el sistema completo se realiza una compresión, ¿cierto? Entonces, si de pronto usted usa esa notación, vamos a definir esta eficiencia para curarnos en salud con esa notación como el valor absoluto entre el trabajo neto en un ciclo, ¿sí o qué? Con lo que le entra energía en forma de calor. Entonces acá voy a colocar lo Q que entra. Si yo ya estuviera haciendo mi cálculo numérico sería QAB, porque, perdón, QBC, porque yo ya sé que en BC es donde está entrando energía en forma de calor. Por eso es importante saber dónde entra y dónde sale, porque eso me va a permitir definir qué tan eficiente es la máquina que estoy analizando. La eficiencia se define como un número siempre positivo que está entre 0 y 1, si lo quiero ver como número, pero lo puedo ver también entre porcentajes, ¿cierto? Entre 0 y 100, entonces entre más cercano a 100 esté la eficiencia, pues obviamente más eficiente sería. Hay disipación y toda esa vuelta, pero como apenas estamos analizando la primera ley de la termodinámica y esto es meramente académico, muy probablemente podamos tener cosas muy altas. Esta no va a ser tan alta, yo creo. Entonces, si cojo mi trabajo neto, 42.191, tendríamos que coger este valor de atrásito, 42.191 P0B0 y dividirlo con el que entra. El que entra es 82.191 P0B0, ¿cierto? Miren que esto y esto se cancelan y claramente como está definida la eficiencia de una máquina, esta variable es un número adimensional y está entre 0 y 1, ¿listo? 42.191, siempre positivo, dividido 82.191. Lo puedo poner así, uy, mira, qué cuca, pero esto es meramente académico, seguramente esto en la vida real no pase. Esto dio 0. Podemos escribirlo con 3, ya que hemos venido trabajando con 3, listo. 513 sin unidades, o si usted coge ese número y lo multiplica pues por 100, entonces usted está obteniendo en rendimiento o en eficiencia un 51.332%. Listo, eso sería pues como la eficiencia en el ciclo termodinámico. Muy divertido. Listo. Cosas así como estas son las cosas a las cuales yo necesito que ustedes aprendan a enfrentarse. Listo. Se pueden poner bien juiciosos ahí. Voy a buscar